Queridos hermanos, muy buenas noches, una cordial bienvenida, un cordial saludo para todos. Estamos nuevamente aquí por la gracia de Dios, reunidos para meditar la palabra de Dios, ese glorioso y maravilloso libro que el Señor nos dejó para edificar nuestras vidas. Damos gloria y honor a ti, Señor, por permitirnos en esta noche estar aquí reunidos, Padre Santo. Saludamos a los hermanos allá en sus casas. Que sea Dios hoy hablando a sus corazones y ministrando a sus vidas. Sea Dios glorificado en esta noche. Sea Dios hablando a nuestros corazones y sea Dios edificando nuestro corazón, nuestra vida. Porque Él es el único que puede edificar nuestra alma y nuestros pensamientos en el conocimiento de la verdad revelada. Así que muy buenas noches a todos y vamos, los que ya estén conectados, los que fielmente se conectan cada miércoles, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor para que este estudio sea de provecho y bendición a nuestra vida. Así que les invito a inclinar el rostro y a orar al Señor en esta hora de la noche, con toda reverencia ya en su casa. Incline su rostro y tenga también preparada su Biblia, porque recordemos que vamos a meditar en la palabra de Dios. Así que inclinen su rostro y oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta hora de la noche, por tu bendita palabra, por tu gloriosa bendición de permitirnos reunirnos a través de este medio de comunicación para recibir la enseñanza de tu santa y gloriosa palabra. Levantamos nuestra voz a ti, Señor, porque tú eres el Rey del cielo y de la tierra, el Creador de todas las almas, el Creador de las cosas que vemos y de las que no vemos, del vasto y infinito universo, el Creador de las millones y millones de estrellas, de los billones y billones de galaxias que existen en el universo. Tú eres el único digno de honra, de adoración y de exaltación. Reconocemos que el mundo existe porque tú lo creaste. Reconocemos que existimos porque tú nos creaste. Y reconocemos que si hoy respiramos es porque tú nos das el aliento de vida. Así que gracias, Señor. Bendice este tiempo, Padre Santo. Toma este tiempo y toma mis palabras y permíteme hablar lo que es recto y justo ante tus ojos. Ministrar a tus hijos que escuchan esta noche tu mensaje. Háblanos, Señor, por la luz de tu verdad y concédenos ser edificados rica y abundantemente. Te pido esto, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, nuevamente ahora reitero el saludo a los que se han conectado durante el tiempo de la oración. Les deseo de todo corazón que sea Dios hablando a sus vidas en esta noche, reportando su sintonía, su conexión. Háganos saber, hermanos, que ustedes nos escuchan, que ustedes nos ven, porque el motivo de predicar la palabra de Dios son ustedes. Así que nos alegra mucho saber que ustedes se conectan y que están con nosotros esta noche. Saludamos a nuestro hermano Alexander Ruiz en las Casillas, que fielmente cada miércoles se conecta con su esposa, con su hijo. Dios hable a su corazón. A la hermana Janet Orjuela, sea Dios hablando también a su vida. Gracias por conectarse y sea Dios edificando su entendimiento. Hermana Juliet Peña desde la ciudad de Granada, bendiciones también a usted, a su esposo. Que Dios hable a su corazón esta noche y al de su esposo también. Hermana Ana García, también allá desde Granada, bendiciones a usted también. Hermano Ulises Ayala, bendiciones. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido. Hermana Lautice Caicedo. Y todos los demás hermanos, la hermana Laura Caicedo, o sea, mi hija.
bienvenida también. Sea Dios hablando a sus corazones esta noche. Sea Dios ministrando a sus vidas y dándoles la gracia de crecer más en el conocimiento de la gloriosa palabra de Dios. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 12. Salmo número 12. La enseñanza para el día de hoy lleva por título La pureza de la palabra de Dios. La pureza de la palabra de Dios. Así que les invito a leer el Salmo número 12. Solo tiene 8 versículos y vamos a leerlos usted y yo, que están allá en su casa conectados. Abran su Biblia y lean conmigo la palabra de Dios. Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Jehová los guardarás, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén y amén. Así que este será el salmo en el cual vamos a meditar esta noche, en el estudio consecutivo que estamos llevando del libro de los Salmos. El Salmo 12 contiene solo 8 versículos y es una plegaria escrita por el rey David que destaca la decadencia moral y la corrupción que prevalece en la sociedad. En este salmo, David clama a Dios en busca de ayuda y protección para los pobres y menesterosos que son perseguidos y mermados por personas malvadas, arrogantes y de lengua mentirosa. A lo largo del salmo podemos identificar varios temas clave: la disminución de los piadosos, la propagación de la mentira y la hipocresía, la sentencia divina contra los arrogantes y contra los mentirosos, la confianza en la pureza de la palabra de Dios y la promesa de que Dios protegerá a los fieles para siempre. Básicamente esos son todos los temas que trata el Salmo. La estructura del Salmo podemos dividirla en 4 secciones. La primera sección, en el versículo 1, vemos un clamor por la salvación. Un clamor por salvación. En la segunda sección del Salmo, que va en los versículos 2 al 4, podemos ver una descripción del pecado de la sociedad. En tercer lugar, en el Salmo podemos ver en el versículo 5 la respuesta divina a ese clamor. Y en cuarto lugar, en el Salmo podemos ver en los versículos 6 y 8 la pureza de la palabra de Dios. Así que repito los 4 encabezados. El clamor por la salvación en el versículo 1. En el punto 2, descripción del pecado de la sociedad, versículos 2 al 4. Punto 3, la respuesta divina, versículo 5. Y número 4, la pureza de la palabra de Dios, versículos 6 al 8. Como les dije, la enseñanza para hoy lleva por título La pureza de la palabra de Dios.
Veamos entonces nuestro primer encabezado. Clamor por salvación. Salmo 12, verso 1. Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vemos en este primer verso que el salmista hace un clamor a Jehová el Señor por salvación, ayuda en favor de los piadosos y fieles. La razón de este clamor es porque el salmista se da cuenta que la maldad ha ganado terreno y los piadosos, es decir, los hijos de Dios, están siendo perseguidos y mermados en gran manera en la sociedad a causa de la persecución de los malos. Era un tiempo de persecución terrible contra los hijos de Dios, como en los días de Elías, donde el profeta llegó a creer que todos los siervos del Señor habían sido asesinados y solo él había quedado en la nación, y aparte de eso lo buscaban para matarlo. El salmista sabe que Dios, nuestro Señor, es el único que puede ayudarnos y salvarnos cuando estamos en peligro y la maldad de los hombres nos rodea y quiere desaparecernos. Dios es el único que nos puede ayudar. Dios es el único que nos puede proteger y nadie más. Y por eso clama y dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles. Es un clamor pidiendo a Dios que proteja a los fieles, a los piadosos, a los hijos de Dios. Y esto tiene concordancia, esta confianza, esta oración de confianza del salmista a Dios, tiene concordancia con lo que dice el Salmo 27, versículos 1 al 3. El Salmo 27, 1 al 3 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Esta debe ser la confianza y la seguridad de los hijos de Dios en medio de las pruebas y las dificultades que tengamos que enfrentar. Entonces aquí en nuestro salmo vemos que David sabe que Dios, el Señor, es el único que puede ayudarnos y salvarnos cuando estamos en peligro y la maldad de los hombres nos rodea y quiere acabarnos y exterminarnos. Sepamos, hermanos, amados, que no pasará a nuestra vida más allá de lo que Dios tenga determinado que pase. Acuérdense que ni uno de nuestros cabellos caerá a tierra sin la voluntad de Dios. Acordémonos que Dios tiene todo bajo control y que por más que nos rodeen los malignos, por más que quieran hacernos daño, Dios no permitirá que vayan más allá de lo que Él permita que pase. Aparte de eso tenemos la oración. Clamar a Dios con esa fe, con esa seguridad de que Dios nos puede ayudar, como lo está haciendo aquí David en el versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salva, Señor, ayuda a los fieles, ayuda a los piadosos. Vamos ahora a nuestro segundo encabezado, la descripción de la problemática de la sociedad, la descripción de la problemática de la sociedad en la que se da este salmo y en la que también nosotros vivimos hoy en día. Salmo 12, versículos 2 al 4. Salmo 12, 2 al 4 dice: habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente.
a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Amén. Vemos aquí la descripción de la problemática de la sociedad. El verso 2 nos muestra el origen de la problemática que está viviendo el salmista. La mentira, la adulación, la hipocresía y la jactancia. 4 pecados que tienen que ver con el engaño y el orgullo, que son el pan cotidiano que alimenta y domina el corazón de la sociedad, no solamente de los tiempos de David, sino a lo largo de la historia de la humanidad hasta nuestros días. La mentira, la adulación, la hipocresía y la jactancia. Entonces, son 4 pecados, miren lo que dice el verso 2. Hablan mentiras, cada uno con su prójimo. Ahí está el pecado de la mentira. Hablan con labios lisonjeros, ahí está la lisonja, ¿sí? La adulación. Y con doblez de corazón, esa es la hipocresía. Y luego abajo en el versículo 3, Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y a la lengua que habla jactanciosamente. Vemos ahí 4 pecados que caracterizan la mente y el corazón de los hombres sin Dios. 4 pecados que tienen que ver con el engaño, que tienen que ver con el orgullo, que son el pan cotidiano que alimenta y domina el corazón de los hombres que no conocen al Señor. La mentira se comete con la lengua y tiene su origen en el diablo. En San Juan 8:44, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que el primer pecado mencionado en estos 4 que he enumerado en este pasaje es la mentira. Y la mentira se comete con la lengua, es un pecado con la lengua, con las palabras, y tiene su origen en el diablo. Así que cuando usted y yo mentimos, estamos imitando al padre de la mentira, es decir, al diablo. Nosotros debemos evitar decir mentiras, porque cuando mentimos como hijos de Dios, estamos diciendo que somos hijos del diablo, porque Satanás es el padre de la mentira, y él ha sido homicida y mentiroso desde el comienzo. Y en nosotros está esa tendencia a mentir, y no podemos actuar así, queridos hermanos. Nosotros debemos procurar siempre decir la verdad y nada más que la verdad, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y como hijos de Dios y como creyentes, si mentimos, entonces estamos haciendo todo lo contrario a aquel que decimos que es nuestro Señor y Salvador, es decir, Jesucristo, el cual es la verdad. La segunda manifestación de pecado en la sociedad es la lengua lisonjera. La lengua lisonjera es aquel individuo que busca adular y exaltar a las personas para sacar con sus palabras provecho y lograr sus objetivos egoístas. Una persona lisonjera adula, alaba y saca provecho de sus adulaciones a las demás personas para lograr lo que él quiere. Él dice cosas, manifiesta cosas que en el fondo son mentira y que lo único que quiere es lograr sus objetivos. Son lengua lisonjera. El tercer pecado es la doblez de corazón. Hace referencia a la hipocresía, que tiene una doble personalidad. Es aquel hombre, aquella mujer que tienen una doble personalidad. Es aquel que finge ser lo que no es. Es como el actor de teatro. El actor de teatro que es capaz de llorar y de fingir con naturalidad una personalidad que no es la de él. Finge ser lo que no es a fin de recibir reconocimiento o ganancia o lograr sus objetivos. De hecho, la palabra hipocresía viene de la palabra griega hipócritos, que significa actor de teatro.
En consecuencia, una persona hipócrita es doble y sabe fingir muy bien y hacer un papel para convencer y lograr sus objetivos delante de las demás personas. En, en cuarto lugar, tenemos la lengua jactanciosa. Es aquel orgulloso que siempre hace alarde de sus logros, de su poder, de su plata, de sus títulos y aún de su espiritualidad. Se creen muy religiosos, muy pulcros, muy santos y muy rectos. Son lengua jactanciosa. Hablan con arrogancia, con desprecio y miran a los demás por debajo de ellos y ellos creen siempre tener la razón. Esos son los de lengua jactanciosa. Así que estos 4 pecados de la lengua y de la conducta hipócrita tienen que ver con la corrupción del corazón de los hombres impíos, porque de la abundancia del corazón hablan los labios, habla la boca, y es del corazón del hombre no regenerado donde sale toda clase de pecados, como dice Mateo capítulo 15, versículos 19 al 20. Por boca del Señor Jesucristo, Él dijo las siguientes palabras. Mateo 15, 19 al 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Así que Cristo dice aquí que del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que si el mundo está corrompido y si los hombres mienten, engañan, adulan, son hipócritas, tienen doblez, es porque su corazón está corrompido y dañado y no ha sido regenerado por el poder de la palabra de Dios. Nosotros los hijos de Dios hemos recibido un nuevo corazón. Y si bien es cierto a veces cometemos pecados, también es bien cierto que el Espíritu Santo nos redarguye, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y cuando cometemos algún pecado no podemos estar en paz. Tenemos que arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Si hemos dado mal testimonio, si hemos sido hipócritas, si hemos sido falsos, si hemos blasfemado, si hemos mentido, si hemos hablado con jactancia, si tenemos el Espíritu Santo, la conciencia nos va a redarguir, no nos va a dejar en paz y siempre tendremos que pedir perdón si realmente somos hijos de Dios. Avergonzados inclinar nuestro rostro y decirle, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname por lo que dije, por lo que hice, ayúdame, Señor, lávame y límpiame de mi maldad. Esa debe ser la manera de vivir de un hijo de Dios. No se deja llevar ni envolver por su pecado, porque el Espíritu Santo le carcome su conciencia cuando usted peca. Y usted no podrá estar en paz hasta que no se arrepiente y le pide perdón a Dios y también a la persona que ofendió, si así lo ha hecho. Pero el Señor, amados hermanos, al ver esta difícil situación y corrupción de la sociedad, promete destruir y castigar a las personas de labios lisonjeros y a todos los jactanciosos y orgullosos que creen que prevalecen por su propia lengua y poder y desprecian el señorío de Dios. Noten lo que dice los versículos 3 y 4. Dice, Jehová, verso 3, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Amados hermanos, el Señor promete destruir y castigar a las personas de labios lisonjeros, a todos los jactanciosos,
a los orgullosos, a los de doblez de corazón, a aquellos que se jactan diciendo que ellos prevalecen por su propia verdad, por su propia palabra, por sus propios logros. Es decir, aquellos que desprecian el señorío de Dios sobre sus vidas y creen que se valen por sí mismos y no reconocen que si tienen vida y hacen lo que hacen, es porque en cierta manera Dios les permite hacerlo, y si están vivos es porque Dios les da la vida. Y no reconocen que un día darán cuenta al juez del universo de sus pecados. Dios promete destruirlos. Dice claramente en el verso 3, Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y a la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos. El Señor los destruirá, a los orgullosos y arrogantes que no tienen en cuenta al Señor. Observen lo que dice acerca de esta verdad en segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 11. Segunda carta de Pedro 2, 9 al 11 dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío de Cristo, obviamente. Estos son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, blasfeman contra Dios, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Amén. Así que vemos aquí claramente que el apóstol Pedro dice que el Señor sabe librar de tentación y de juicio a los piadosos, a sus hijos, y reservar a los injustos, a los que desprecian a Dios, para ser castigados en el día del juicio. Ahí dice claramente. Y dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Hay gente que desprecia el señorío de Dios, la autoridad de Dios, andan siguiendo la carne y en concupiscencia, en malos deseos y en inmundicia, despreciando a Dios. Ellos son atrevidos, dice Pedro, y son contumaces y no temen decir mal de las potestades superiores. No les importa blasfemar el nombre de Dios. No les importa decir mal sobre el Señor, decir que la Biblia no es palabra de Dios y despreciar el libro, despreciar a Cristo y decir que Dios no existe, etcétera. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. A diferencia de los ángeles, estos contumaces desprecian al Señor. Así que, hermanos, Dios promete castigar duramente a los que hablan mentira y son lisonjeros. Pero también hay otra cita en el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 2 al 3, que habla de lo mismo. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel mejor, capítulo 2, versículos 2 al 3. Dice así: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él le toca el pesar las acciones. Aquí Dios, en su palabra, a través de este escrito, nos recuerda que no hay santo como Él. Él es el único santo y perfecto, sin tacha, sin pecado, purísimo. Él es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay ninguno fuera de Él, es el único Dios santo y verdadero. Y no hay refugio como el Dios nuestro. Él es santo y Él es nuestro refugio. Y luego dice en el verso 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Nos está diciendo aquí que no seamos altaneros, ni
nos envanezcamos ni nos enorgullezcamos a nosotros mismos, que le pongamos freno a nuestra lengua, que nuestra lengua nos hace cometer muchos pecados. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Miren que el Señor vuelve a hablar aquí de los pecados de la lengua. Mirad cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, porque la lengua es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros según el apóstol Santiago y contamina todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación. La lengua puede ser utilizada para bien o para mal. Y nosotros los hijos de Dios estamos llamados a utilizar nuestra lengua, nuestras palabras para el bien, porque no podemos bendecir con nuestra lengua a los hijos de Dios y a Dios y maldecir al hombre que está hecho a la imagen de Dios. Por eso cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Él sabe todo, Él conoce todo y a Él le toca el pesar las acciones. Por eso, en un pasaje del Nuevo Testamento, que está en Mateo, la palabra de Dios dice que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuán importante es guardar nuestras palabras. Por palabras nos ofendemos en el matrimonio, por palabras nos herimos, con palabras nos humillamos, con palabras cometemos muchas maldades y nosotros debemos evitar, como dice aquí, que se multipliquen las palabras de grandeza y de altanería y que cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Procuremos pues no imitar esta sociedad de la que habla aquí el salmista en el Salmo 12, sino que vivamos y digamos siempre lo que es recto y justo y que nuestras palabras sean para edificar, para consolar, para exhortar y para animar a los que están en necesidad. Veamos nuestro tercer encabezado, la respuesta divina al clamor de David, la respuesta divina al clamor de David. Salmo 12, verso 5. ¿Qué dice? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Amén. En este versículo, el Señor responde a la crisis descrita y que se desprende de la hipocresía y las mentiras que oprimen y atentan contra los fieles y piadosos hijos de Dios. Dios se levantará, dice el texto, y salvará a los que por ello sufren. La expresión se levantará allí en el texto, en el hebreo es un grito de guerra que muestra que Dios se levantará de su trono y como poderoso capitán y guerrero salvará a los pobres que son oprimidos y a los necesitados que gimen. Los pobres serán levantados y serán escuchados los menesterosos y liberados de su opresión. Dios es consciente, queridos hermanos, del sufrimiento de los pobres y afligidos. Él no ignora el sufrimiento de sus hijos ni de su pueblo y se compromete en este versículo a salvar y proteger a aquellos que claman por ayuda y por justicia. Noten nuevamente lo que dice el verso 5. Dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Qué promesa tan maravillosa, saber que si clamamos a Dios, Él nos oye, Él nos escucha, Él se levanta en su misericordia y nos ayuda, dice allí su santa palabra. Vean lo que dice el Salmo 146, versículos 5 al 8, acerca de esta verdad. Salmo 146, versículos 5 al 8. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob,
cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Bendita palabra del Señor la que hemos leído allí. El versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Quién es su ayudador, querido hermano? ¿Quién es su esperanza en este mundo? Indudablemente tiene que ser Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Padre de Abraham, el cual hizo los cielos y la tierra. Dice que ese Dios, el Dios de Jacob, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y ese Dios que hizo todo lo que hay en el universo, dice que guarda verdad para siempre. Su palabra es verdad. Ella no cambia, es la misma a través de los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Su palabra es imperecedera. Verso 7 dice que hace justicia a los agraviados. Ahí está la promesa. Dios ayuda a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Él sacia de pan al que está hambriento. Él nunca nos deja sin darnos el alimento cada día. Así como alimenta las aves del cielo y viste las flores, Él nos alimenta y nos da a todos el sustento y el abrigo. Hace justicia a los agraviados, da pan a los hambrientos. Y luego dice, Jehová liberta a los cautivos, a los que están cautivos bajo el diablo y bajo el pecado. Él los liberta en su misericordia si clamamos a Él y le pedimos perdón y le pedimos que nos libere y que nos libre de la opresión del diablo y del pecado en el que estamos envueltos y esclavizados. Jehová liberta a los cautivos. Pero en el verso 8 dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Él es el que permite que nuestros ojos vean la luz de Jesús, que entendamos que estamos en tinieblas. Nos permite ver la verdad. Porque si Dios no quita la ceguera espiritual, nosotros no podemos ver ni entender su verdad, queridos hermanos. Por eso Jehová abre los ojos a los ciegos. Así como sanó muchos ciegos cuando Él estuvo aquí en la tierra, era símbolo de que Él era el único que podía abrir nuestros ojos a la luz del Evangelio para poder comprender y ver la hermosura de su santidad. Y luego dice, Jehová levanta a los caídos. ¿Qué promesa? Jehová levanta a los caídos, queridos hermanos. Podemos confiar en Él grandemente, porque Él nos levanta a todos los que estemos caídos, los que estemos angustiados, porque Jehová ama a los justos. Así termina el versículo 8. Jehová ama a los justos. Tanto nos amó que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gloriosa y maravillosa esta palabra de este Salmo 145, que concuerda plenamente con lo que dice el Salmo 12 que estamos estudiando. Porque Jehová destruirá los labios lisonjeros y a la lengua que habla jactanciosamente. Y dice que por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, y pondré en salvo al que por ello suspira. Bendito sea Dios. Y veamos ahora nuestro cuarto y último encabezado, la pureza de la palabra de Dios. Versículos 6 al 8 del Salmo 12. Salmo 12, 6 al 8. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre.
Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Amén. En contraposición, en este cuarto punto, en contraposición a las palabras hipócritas y mentirosas de los hombres que oprimen a los fieles, que oprimen a los piadosos, el salmista encuentra consuelo, esperanza y seguridad en la pureza y la verdad de las palabras de Dios. En este versículo 6, el salmista elogia, exalta la pureza y la perfección de las sagradas escrituras. Y lo hace utilizando la imagen de la plata purificada en horno de tierra 7 veces. ¿Para qué? Para resaltar la calidad, la pureza y la confiabilidad y la perfección de la palabra de Dios. Afirmando con esta metáfora de la plata que la palabra de Dios es absolutamente pura, confiable, sin mancha y sin error. La plata más fina era purificada 7 veces en el horno, en el crisol de tierra. La plata tiene escoria y cuando se mete en el horno se funde y al fundirse la escoria sale y es sacada. Y otra vez vuelven y la meten en el horno y si ha quedado algo de escoria pues allí sale. Y así durante 7 veces, hasta quedar una plata supremamente refinada y pura, la más valiosa que podría tener, la más fina. Dios, aquí en su palabra, el salmista compara esta plata refinada en horno 7 veces a su palabra, la cual es purísima, la cual es verdadera, la cual es inerrante, la cual es perfecta, la cual es absolutamente confiable, sin mancha y sin error. Observen lo que dice el Salmo 18, versículo 30. Vamos a mirar unos textos que hablan de la pureza de la palabra de Dios. Salmo 18, 30 dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Aquí el proverbista dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino, él no tiene pecado. Y acrisolada la palabra de Jehová. La palabra de Dios es acrisolada. Acrisolado quiere decir pasada por fuego. Ella es pura, como se purifica la plata y queda sin escoria, así la palabra de Dios es pura, refinada, perfecta. Por eso Él es escudo a los que esperan en Él. Ahora pase al Salmo 19, verso 8. Salmo 19, verso 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Gloria al Señor. Dice aquí que los mandamientos, la palabra de Dios, de Jehová, son rectos que alegran el corazón. La palabra de Dios trae alegría a nuestro corazón porque nos da esperanza. Y luego dice que el precepto de Jehová es puro, sin mancha, sin contaminación. Y como es puro, alumbra nuestros ojos para que nosotros podamos ver y entender el camino de Dios. Y luego en el Salmo 30, en el verso 5 dice, Salmo 30, verso 5, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Dice aquí con claridad que toda palabra de Dios es limpia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer capítulo y versículo de la Biblia hasta el último capítulo y versículo de la Biblia, la palabra de Dios es limpia, sin mancha, sin contaminación, ella es perfecta. Por eso es escudo a los que esperan en Él. Y en el Salmo 119, versículo 140 dice, Salmo 119, versículo 140 dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo.
Aquí se testifica nuevamente que sumamente pura es la palabra de Dios, y por eso que es pura y sumamente pura, su siervo la ama. Así usted y yo debemos amar la palabra de Dios porque ella es pura, ella no nos engaña, ella es sin error, es el libro de Dios. Leamos este libro con la plena seguridad y confianza de que en él encontramos las fieles palabras de Dios que no nos engañan y que nos indican mejor el camino que nos lleva a la salvación, que nos indican cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos ciudadanos, cómo ser buenos miembros de iglesia, cómo honrar a Dios, cómo adorarlo, en quién confiar. La palabra de Dios, habla el libro, léalo de todo corazón y confíe en esas palabras que están escritas, las cuales son fieles y verdaderas. Y con base, amados hermanos, en la pureza y en la confiabilidad absoluta de la palabra de Dios, el salmista declara en los versículos 7 y 8 del Salmo lo siguiente: Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. El Salmo termina con estos dos versículos, el 7 y el 8. En el 7, Dios promete que aunque los malos los rodeen a los justos y la vileza o la maldad de los hombres sea exaltada en el mundo, como dice en el verso 8, con todo, la promesa de protección y salvación eterna de la purísima palabra de Dios se cumplirá en los justos, porque miren lo que dice. Después de decir que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces, tú, Jehová, los guardarás de esta generación y los preservarás para siempre. Qué maravilloso saber que todos nosotros los hijos de Dios seremos preservados, seremos guardados en medio de esta generación, desde aquí y hasta la eternidad. Jehová los guardará de esta generación perversa y adúltera, los preservará para siempre. Dios ha entregado a su Hijo, está escrito en la palabra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha entregado a su Hijo para que él cumpliera la ley en lugar de nosotros, y nosotros viviéramos por la obediencia que Cristo cumplió en nuestro favor. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él nos preservará del presente siglo malo. Él preservará nuestros pies de la caída para no volver atrás. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jehová nos guardará de esta generación perversa y nos preservará para siempre, aunque estemos cercados de malos y aunque la vileza sea exaltada entre los hijos de los hombres, Dios nos preservará y nos mantendrá firmes, porque Él así lo ha prometido. Aunque los malos rodeen a los justos y la vileza y la maldad en el mundo sea exaltado, como lo estamos viendo en esta generación, la promesa de protección y de salvación eterna de la purísima palabra de Dios se cumplirá en los justos. Gloria al Señor. Y con eso termina la exposición de nuestro salmo. Ahora quiero que miremos unas aplicaciones prácticas de este salmo que hemos meditado en esta noche. La primera aplicación: los diálogos y las conversaciones que no se basen en la justicia y la verdad,
sino en la hipocresía y la mentira, son motivo de desgracia personal y crisis nacional. La gente que piensa, escúchenlo bien, que la mentira y el engaño pueden salvarle y protegerle, tarde o temprano serán descubiertos y la verdad de su santa palabra los condenará. El Señor los destruirá, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así que si tú tienes la costumbre de decir mentiras, arrepiéntase de todo corazón, pídale perdón a Dios y dígale de lo profundo de su corazón que cambie su manera de pensar y de hablar y que quite esas mentiras que muy seguramente, muy a menudo usted dice en su diario vivir. Pídale perdón a Dios, no mienta, porque los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Una segunda aplicación. El Salmo 12 es un mensaje de esperanza para todos los que están luchando contra la corrupción y la violencia. Nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros de nuestra vida, Dios está con nosotros y actuará para protegernos. El Salmo 12 nos recuerda que incluso en esos tiempos más oscuros podemos confiar en Dios porque Él actuará para corregir la justicia y proteger a los justos. Qué bueno saber que en medio de la tribulación, que en medio de la angustia, tú y yo podemos acudir a Dios porque Él está en todas partes. Así estemos en una mazmorra oscura, así no tengamos plata ni nada, podemos acudir a Dios en nuestro pensamiento, con nuestras palabras y pedirle al Señor que nos fortalezca y nos dé ánimo en medio de la prueba, de la enfermedad o de aquellas cosas que estemos pasando. Este salmo nos da ese aliento y esa fuerza para confiar en Dios. En tercer lugar, una tercera aplicación, cuidémonos de las personas de labios lisonjeros, porque aunque utilizan un lenguaje muy inocente, muy amable, muy agradable, esas personas de labios lisonjeros son dobles. Tarde o temprano le clavan a uno el cuchillo por la espalda. Así que no confiemos en los lisonjeros. Cuidémonos de esas personas porque esas personas son traicioneras y tarde o temprano le clavan a uno el cuchillo por la espalda, lo traicionan. Así que si tú eres un lisonjero y has cometido ese pecado, arrepiéntase y pídale perdón al Señor, porque eso no agrada. Dios conoce la intención de su corazón y tú no puedes engañar a Dios. Y en cuarto y último lugar, una cuarta aplicación, confiemos plenamente en la pureza, infalibilidad y en la inerrancia de la palabra de Dios. Este precioso libro, la Biblia, es el libro más confiable, es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en obedecer hasta que la mañana esclarezca y el lucero de la mañana salga en los corazones. Así que, queridos hermanos, la palabra de Dios debe ser nuestra norma de fe y conducta, porque las palabras de Dios son como plata en horno de tierra refinada 7 veces. Así es la palabra de Dios, limpia, pura, purísima, sin mancha, sin error. Este libro es la palabra de Dios y ese libro debemos valorarlo y atesorarlo en nuestra mente y corazón. Y decir con el apóstol Pablo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones, exhortándonos y enseñándonos unos a otros en amor al Señor para crecer en santidad y amar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Amados hermanos, hemos terminado hoy nuestra exposición de este salmo. Que Dios haya hablado a sus corazones. Incline su rostro y oremos. Bendito Dios, te doy gracias por tu santa palabra, porque tú siempre nos escuchas, porque tú siempre eres luz en medio de las tinieblas, porque tú nos has dejado este libro y has levantado siervos que siempre predican tu palabra y que
has dejado estos medios de comunicación tan preciosos ahora en estos últimos tiempos para llegar a diferentes partes. Como en estos momentos se está transmitiendo esta enseñanza y muchos la están escuchando en su casa, Señor, toca sus corazones y permite, Padre, que tu palabra penetre lo más profundo de sus vidas y ellos puedan entender y ver su pecado y la necesidad de arrepentirse y de confiar en ti cada día. Que ellos puedan ver la valía, lo grande, lo valioso de tu santa palabra, lo útil, lo pura, lo hermosa que es tu palabra, lo valiosa. No hay nada en este mundo comparable al valor de la palabra de Dios. Las riquezas de todo el mundo no son comparables con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el libro más precioso. Ayúdanos a valorarlo, Señor, y a atesorarlo en nuestro corazón. Gracias, Padre, por cada hermano y hermana, amigo que se conectó en esta noche. Bendíceles, Dios, y redarguye su conciencia y permite que las enseñanzas que lleguen a su mente y en su corazón les transformen cada día más y sus vidas sean para la gloria y la honra de tu santo nombre, amado Dios. Te pido esto, Padre Santo, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Queridos hermanos, muchas gracias por estar allí conectados. Que pasen una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Bendiciones a todos en Cristo.